Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a un pueblo llamado Emaús, distante unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes son ustedes para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca del pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya atardece y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaban: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Tomen asiento. Hermanos, 2 discípulos estaban regresando apesadumbrados, tristes, desanimados, un poco frustrados. ¿Por qué? Porque había muerto Jesús. A pesar de que habían escuchado los primeros comentarios de la resurrección, lo que habían dicho las mujeres y lo que comentaban los discípulos de que había resucitado, sin embargo, esos comentarios de terceras personas no fueron suficientes como para que ellos creyeran, sino que estaban regresando. Estaban haciendo su camino de regreso a la aldea de Emaús. Lo estaban haciendo en la tarde porque también necesitaban esconderse y mimetizarse un poco por el caer del sol. Resulta de que estos 2 discípulos, uno se llamaba, ¿cómo se llamaba? Cleofás. ¿Y el otro? ¿Y el otro? No dice. Le vamos a poner tu nombre, ¿ya? Dice.
El otro discípulo no sabemos cómo se llamaba, y a veces los evangelios nos dejan algunos cabitos al aire como para poner alguna cosita ahí de nuestra parte. Estos discípulos estaban caminando, dice, apesadumbrados, pero discutiendo también. O sea, había medio bronca, medio no sé qué. Estaban discutiendo entre ellos, porque cuando una persona ha perdido la paz del corazón y está triste, a veces genera también en su entorno una situación semejante. Pero resulta de que alguien les sale al encuentro y era Jesús. Y les pregunta, ¿qué están discutiendo por el camino? Y y los discípulos les dicen, es que tú eres el único peregrino en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado, lo de Jesús Nazareno. Y si ustedes se dan cuenta, los discípulos de Emaús relatan todo perfectamente. Relatan lo de la pasión, lo de la muerte y hasta lo de la resurrección de Jesús. Hablan de lo que habían comentado las mujeres, pero sin embargo, ¿saben qué? Ellos todavía no habían experimentado el encuentro con el Cristo vivo. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes saben aquí que Cristo resucitó? Todos sabemos, ¿verdad? Comenzando por el Padrecito, todos sabemos. Pero sin embargo, ¿por qué a veces sucede de que caminamos por la vida un poquito así apesadumbrados, con las esperanzas medio muertas, como estos discípulos, y que sabemos muchas cosas, pero sin embargo parece que estas cosas que están en la cabeza todavía no se han instalado en el corazón? Y resulta pues de que estos discípulos de Emaús, por la intervención de Jesús, dice que se acerca a Jesús y les pregunta, y Jesús les dice, qué necios y torpes son para entender las Escrituras. ¿Es que acaso no sabían que el Mesías tenía que padecer? Y dice que les explicó desde el inicio todo lo que se refería al Mesías, y comenzó a hablarles, a instruirlos. Pero había algo que había sucedido ahí. Dice que los discípulos eran incapaces de reconocer al Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Le cambió el rostro a Jesús o no? ¿Por qué eran incapaces de reconocer? ¿No sería que de repente su pena, su frustración, su desánimo hacía de que estos hombres hayan caído tan profundamente en el desánimo que ya eran incapaces de ver otra cosa? Porque a veces sucede así. Cuando estamos mal, solo tenemos una visión de túnel. ¿Qué quiere decir? Vemos solo eso y no vemos nada más. Y a veces no nos damos cuenta de que al costado tuyo hay una bendición, pero no queremos verla. Por eso, Jesús se acerca y los instruye. Y saben que poco a poco la palabra de Dios, ¿qué comienza a hacer? A calentar su corazón. Los discípulos que decían, no sentíamos arder nuestros corazones cuando nos explicaba las Escrituras. Dice que terminado de haber explicado las Escrituras, llegan a la aldea de Emaús y Jesús hace un gesto un poco extraño. Hace el ademán de irse de largo. ¿Se han dado cuenta que Jesús es muy caballero? Jesús es tan respetuoso de que no se mete a empujones, ni tampoco se cree con derechos a meterse. Hizo el ademán de pasarse de largo. Y los discípulos, ¿qué cosa le dijeron? Señor, no pases de largo, quédate con nosotros, que la tarde está cayendo. Lo invitaron a quedarse y saben que en la fracción del pan lo reconocieron, pero ya Jesús había desaparecido. Saben, hermanos, que pedagógicamente Jesús ha ido instruyendo a sus discípulos en todos estos días en que se ha ido apareciendo. Si vemos en esta lectura hay unas constantes. Se aparece día domingo, era el día primero de la semana, dice.
Se aparece también en el contexto de una comida. Lo reconocieron en la fracción del pan. Otra cosa, las Escrituras. Y a partir de este encuentro hay una transformación milagrosa. ¿Saben por qué? Porque los discípulos hacen automáticamente un camino de regreso. Ellos que estaban de huida, ahora regresan a Jerusalén a compartir el testimonio del encuentro con Cristo resucitado. ¡Qué sorprendente! Ya no les interesó que era de noche, no les importó nada, sino que inmediatamente, llenos de pasión, de fuego en sus corazones, regresaron. Y con mucha alegría compartían pues lo que les había pasado y cómo lo reconocieron. ¿Dónde? En la fracción del pan. ¿Saben ustedes, hermanos, de que Jesús pedagógicamente comenzó a formar a sus discípulos para que ellos comiencen a entender que la presencia real de Jesús iba a estar ahí con ellos a pesar de que ya no lo iban a ver? Porque ellos se habían acostumbrado a un Jesús de carne y hueso, al que podían tocar, con el que podían comer. Pero sin embargo, ahora ya no era suficiente los ojos de la carne para reconocerlo. Se necesitaba, ¿qué cosa? Los ojos de la fe. Ya no era suficiente eso. La Magdalena no pudo reconocerlo. Los discípulos de Emaús tampoco pudieron reconocerlo. Se necesitó, ¿qué cosa? La fe. Y Jesús se hace presente en las Escrituras y en la fracción del pan. Por eso, queridos hermanos, el domingo es el día de la presencia por excelencia. Cristo se hace presente en las Escrituras y en la fracción del pan. ¿Sabremos reconocerlo vivo o solamente lo sabemos de teoría? Qué importante, hermanos, es de que nosotros vengamos a la Eucaristía con fe, vengamos a la Eucaristía para recibir el encuentro con Cristo vivo. Muchísimas personas me lo han contado a lo largo de mis años de sacerdote, todas las experiencias que han tenido cuando han comulgado. Es sorprendente. A mí me impactó mucho cuando una señora ya me contó lo que había pasado el día de su primera comunión y me dijo: Padre, ese fue un momento que me marcó la vida. Me marcó la vida al punto de que me sanó. Esa era una niña que tenía muchos dolores, dice, no sé qué tipo de dolores, eran reumáticos. Y saben, el día de su primera comunión fue un encuentro tan maravilloso con Jesús que ella me contó que a partir de ese día se curó de eso. Y así hoy en día, no solo niños de primera comunión, yo sé que muchos de ustedes también pueden tener este encuentro con Jesús. Ustedes saben que todos los milagros de sanaciones, en las misas de sanación, ¿saben dónde se dan? En la comunión. El mismo padre Mariano Tardif, un famoso sacerdote carismático que hacía misas de sanación en todo el mundo, él les decía a la gente todas las veces que hacía la misa que en el momento de la comunión la gente se sana. ¿Por qué será? ¿Porque el Padrecito es especial? ¿O porque Jesús es Eucaristía? Porque la Eucaristía está ahí, está la presencia viva de Jesús, y es por eso que tenemos que ir con esa fe para encontrarnos con el Cristo vivo. Yo no sé si vamos nosotros con esa convicción, no lo sé. A veces he visto que cuando comulgan ustedes hacen una colaza con el Padrecito y con los ministros no. Para mí me da mala espina eso. ¿Saben por qué? Porque no se han dado cuenta que el Jesús que dan los ministros es igualito. No me hace ningún halago para mí que ustedes comulguen conmigo. ¿Por qué? Porque es Jesús igualito. A mí me pasó una vez así. Saben que fui a una misa en un coliseo, una misa de sanación.
Y justo me tocó dar la comunión al lado del Padrecito Sanador, ya que el famoso, pues, estaba dando el cuerpo de Cristo. Vino un muchachote alto, cuerpo de Cristo, y detrás había una señora, una ancianita. Le digo, el cuerpo de Cristo. Y se quedó con la boca cerrada y me dice, me equivoqué. ¿Cómo que te equivocaste? Había hecho mal sus cálculos, sus coordenadas, y él pensaba que iba a venir a la cola del Padrecito. Y yo digo, a mí me dio risa porque no me voy a ofender por una cosa así. Yo digo, es que es incapaz de darse cuenta de que es el mismo Cristo. Pero a veces pasa así. Si te dieras cuenta, hermanito, de que Jesús de Eucaristía es la presencia de Cristo vivo, te aseguro que tú regresarías como los discípulos de Maús, así, a tu casa, con el corazón ardiendo y contando, irradiando la alegría de ¿qué? De que Cristo está vivo. Por eso, hermanos, hay algo que yo no puedo hacer por ustedes. Hay algo que nadie puede hacer por ti. ¿Y saben qué? Es ponerle ganas a las cosas que haces. ¿Ya? Ponle ganas a tu Eucaristía, vívela con fe. A nosotros los padrecitos nos dicen, hay un dicho en algunas sacristías, dice, sacerdote de Cristo, celebra esta misa como si fuera tu primera misa y como si fuera tu última misa. ¿Cómo celebrarías? Yo no creo que va a ser de una manera así, con rutina, a la paporrenta. Y yo te diría también, ¿cómo vienes tú a la Eucaristía? Este encuentro con el Cristo vivo se da o no se da cada que vienes a la misa. Pero depende de Dios y depende de ti. Dios hace su parte, porque Cristo verdaderamente está. Pero depende de ti, que acojas la palabra y que aprendas a reconocerlo vivo y presente. ¿Dónde? En la fracción del pan. Vamos a pedirle pues a Dios en esta misa que no sea una misa cualquiera, que sea una misa donde realmente tenga la conciencia de recibir a Cristo vivo. Amén. Nos ponemos aquí. Profesamos nuestra fe, decimos todos, creo en